Qué bendición maravillosa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Pastor Gama, Doctor Gama. Muy feliz de estar contigo. Esta semana ha sido una maravillosa para mí. Ojalá y esté siendo una maravillosa también para ti. Ya llegamos a la mitad de la semana. ¿Pueden creer eso? Ya hemos estado juntos, ¿cuántos días? Domingo, lunes, martes, miércoles, hoy jueves. No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes en esta cuarta sesión o cuarto sermón de esta semana, emocionalmente conectados. Ha sido una bendición y nuevamente no me canso de agradecerles por su cariño a la distancia, aquellos que me han enviado mensajes por Facebook principalmente, tanto en público como en privado. Ojalá y siga siendo bendecido durante esta semana. De mi parte, yo te puedo decir, yo estoy siendo bendecido. Yo no puedo decir otra cosa. Estoy siendo bendecido y estoy muy agradecido a nuestro papá, a nuestro Dios, a nuestro Dios. En el día de hoy vamos a continuar con la travesía y como mencionara ayer, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la extensión, lo que yo llamo la extensión de la salud mental. Hay algo interesante que sucede con la salud mental y es que la persona que es saludable mentalmente contribuye, contribuye a las personas con quienes comparte, especialmente a la familia, ¿ok? En el caso de los padres, a los hijos. Y de eso quisiera hablar en el día de hoy. No obstante, podemos repasar un poquito lo que hablamos durante la semana. ¿Les parece? El domingo comenzamos hablando un poquito acerca de la mente de Jesús, el conocer, confiar y continuar. Conocer, confiar y continuar. Conocer su carácter, conocer cómo se ha entregado a sí mismo, cómo se ha concedido a sí mismo a través de su gracia. El confiar que su presencia es constante. Eso es parte de vivir con la mente de Jesús y el continuar aprovechando la nueva vida que Dios nos obsequia, que Jesús nos da. El lunes estuvimos hablando acerca del manejo de la depresión. Hablamos acerca de hacer natural o normalizar la conversación sobre salud mental, el zambullirnos para encontrar cuáles son las raíces o los triggers o las necesidades que estamos tratando de satisfacer y que nos llevan a la depresión, el compartir la carga con otros, con Dios, el aclarar nuestra identidad y una vez aclarada nuestra identidad en Dios, vivirla, vivirla. Y ayer recorrimos un poquito lo que es la ansiedad, el tema de la ansiedad. Pero más allá de la ansiedad, aprendimos que es importante intercambiar la ansiedad por una vida de poder, de buen juicio y de amor, según la carta a Timoteo de parte de Pablo. ¿Lo recuerdan bien? Así que en el día de hoy vamos a expandirnos, vamos a ver la extensión de la salud mental y cómo como padres podremos contribuir a que nuestros hijos tengan una buena salud mental, estén saludables emocional y mentalmente. Oramos. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, rogando tu dirección constante en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No me dejes solo, no me dejes solo, que yo vengo con buenas noticias, pero me anima saber que estás allí. Así que comienza a escribir en el chat. Puedes poner allí tu petición de oración. Hay pastores, hay líderes, hay hermanos y hermanas que están listos para orar por ti, orar por tu salud mental y emocional y también por tu familia o por tu salud espiritual. Colócalo allí, ten la confianza que estamos entre familia, saludando a aquellas iglesias también que se están reuniendo, todos los hermanos están en un solo lugar, con una sola proyección, una sola conexión. Así que sabemos que son cientos de personas las que nos están observando en el día de hoy y muchas más las que verán este video más adelante. Bien, cuando hablamos de salud mental, ¿realmente impacta a otros? ¿Realmente podemos decir que la manera como yo vivo impacta a otros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y los padres tienen una tarea principal, una tarea maravillosa, y es la de contribuir a que sus hijos estén saludables emocional y mentalmente. Cuando hablamos de ser proveedores, en ocasiones pensamos, especialmente para los caballeros, ¿no? En el mundo hispano, pensamos que ser un buen proveedor es trabajar y traer un cheque a la casa, traer dinero a la casa. Pero el aspecto financiero es solo una cara de la moneda que tiene muchísimas caras de la provisión. Si tú deseas ser un buen proveedor como padre, como hombre o como mujer, como madre,
es importante que hagas provisión en otras áreas de la vida también. ¿Ok? No podemos pensar solo en el dinero. El dinero es solo una de las cosas que necesitan nuestros muchachitos, nuestros hijos, nuestros chicos, nuestros chibolos, nuestros hipotes. Hay que hablar en diferentes idiomas, ¿verdad? ¿Qué más necesitan? Bueno, ellos necesitan salud física, así que hay que proveer para que tengan salud física. Necesitan salud em, emocional, salud mental, necesitan salud espiritual. Y el buen proveedor provee en todas las áreas de la vida de su familia, de su familia. Y una de las cosas que el Señor nos comparte, nos da el privilegio de hacer, es ser los que llevan a nuestros hijos a convertirse en discípulos de Jesús. Cuando vemos estudios acerca de la salud mental de los niños y cómo nosotros como padres podemos contribuir a la vida de ellos, es interesante por demás, porque cada elemento que es compartido en prácticamente todas las investigaciones que yo he leído, pueden colocarse debajo de lo que es discipulado. Discipulado, cuando ayudamos a nuestros hijos a convertirse en discípulos de Jesús, las acciones que nosotros llevamos a cabo para contribuir con esa acción, con ese logro, con esa meta, están alineadas con lo que las otras investigaciones en psicología y en psiquiatría señalan que son necesarias para que nuestros hijos estén saludables emocional y mentalmente. Interesante, ¿verdad? Entonces, la Biblia, una vez más, nos dice qué hacer. La Biblia, una vez más, nos da un mapa, nos da un camino para qué hacer. ¿Para qué hacer para beneficiar a nuestros hijos? Obviamente nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental y al hacerlo vamos a crear conciencia para llevar a nuestros hijos a vivir la misma experiencia que nosotros estamos viviendo. Cuando yo tenía como 16 años, estaba conversando con mami. Mami me dice Gami y estaba hablando con mami y le estaba contando todas las cosas que estaba viviendo y cómo algunas personas me estaban tratando no tan bien. Y acá entre nosotros, yo le estaba diciendo esto a mami porque pensaba que ella se iba a levantar, iba a decir como buena puertorriqueña. Mi mamá es una mujer decidida, sabia, hermosa. Y yo pensaba que se iba a levantar como buena caribeña y decir, ¿quién está molestando a mi nene? Vamos a hablarle, vamos a hablarle. ¿Quién está molestando a mi nene? Hay que resolver esto. La realidad es que mi mamá reaccionó de otra manera. Después de yo haberle contado todo lo que estaba experimentando, mami respira, me mira con cariño y me dice, Gami, la gente ha sido colocada en tu vida para que las ames. Mi mente se puso en blanco por un momento. Yo le estoy diciendo a mi mamá que hay gente que me está tratando mal, que me están dando lo peor de ellos. Y ahora mi mamá me está pidiendo que yo le dé lo mejor de mí. Hay gente que me está rechazando, que yo percibo que me está odiando, y mami me está diciendo que los ame. Y luego continuó. Gami, la gente ha sido colocada en tu vida para que las ames. Porque cuando se ama, o donde hay amor, hay transformación. Y cuando tú amas, el primero transformado eres tú. Yo comprendí eso un poco después, ¿saben? Al momento no lo entendí muy bien. Lo comprendí cuando me convertí en padre. Comencé a comprenderlo. Y hasta el día de hoy está fresco en mi mente. La gente ha sido colocada en tu vida por Dios para que los ames. Y cuando amas, el primer transformado eres tú. El amor transforma y el primer transformado eres tú cuando amas. Interesante, ¿no? La Biblia nos enseña que nuestro primer propósito, nuestra meta principal como padres es amar a nuestros hijos. Amar a nuestros hijos. Todo lo que tú haces con tus hijos debe estar enlazado, enraizado en el amor. Todo, todo, la educación que le das, los cuidados que les das, la guianza que le das, todo debe estar enraizado en el amor. Y si no está enraizado en el amor, entonces no está dentro del plan de Dios. Porque es lo que nos enseña Dios. Si tú vas al Internet, la última vez que yo coloqué en el Internet, busqué en el search engine allí cómo criar un hijo o buena crianza de un hijo, me salieron billones de respuestas, 318 billones, si mal no recuerdo en esa ocasión. ¿Cómo nosotros vamos a repetir, a replicar todos esos consejos? Algunos son disparates, sabemos que en el Internet cualquiera escribe haciéndose el experto, pero digamos que la mitad de eso es cierto y bueno.
¿Cómo vamos a replicar eso? Nos vamos a volver locos. Entonces, nos vamos a volver locos, plural, ¿no? Y entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es sencilla. La respuesta está en la Biblia. Ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar una guía, la guía necesaria para que tú puedas caminar con tus hijos como Dios desea que tú camines, para que puedas ser el maestro que lleva a sus hijos a convertirse en discípulos, no tuyos, sino de Jesús. Entonces, si Dios nos está llamando a amar a nuestros hijos, el discipulado es una expresión de ese amor. Es una expresión de ese amor. Tú como padre puedes decir, yo quiero que mis hijos se conviertan en discípulos de Jesús porque los amo, porque los amo. Y lo que estoy sugiriéndote en esta noche es que cuando tú procuras que tus hijos se conviertan en discípulos de Jesús, estás promoviendo en ellos la salud mental. Estás promoviendo en ellos que sean saludables en todas las áreas de su vida, incluyendo la mental y la emocional. En otras palabras, yo te estoy sugiriendo que tú puedas hacer una alianza espiritual con tus hijos, que puedas hacer una alianza espiritual con tus hijos, que ellos cuando te vean puedan mirarte como aquel que está de su lado. En psicología, en terapia, ya se ha comprobado que casi la mitad del éxito de un proceso terapéutico descansa en lo que nosotros llamamos alianza terapéutica, en tu establecer un buen rapport con la persona que estás trabajando, en que esa persona te vea como amigo, en el sentido no amigo de ir a janguear, sino amigo en el sentido de que estamos en el mismo equipo, que estás allí para ayudarme y no para juzgarme de mala manera, o para destruirme, o para ofrecerme consejos que no son los correctos. ¿Ya? Y en el caso espiritual, yo le llamo alianza espiritual, porque todo, de hecho, todo lo que es presentado en la Biblia se basa en relaciones, y es a lo que me refiero con tener una alianza espiritual. Una alianza espiritual es establecer una relación con aquel que amo, con mi hijo, con mi hija. Y uno de los mejores pasajes de la Biblia que hablan sobre tener una alianza espiritual se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, encontramos el Shema. El Shema es una oración que todavía en la religión judía se practica, que se recita en la mañana y en la noche, que se recita desde que comienzas a hablar, te lo comienzan a enseñar hasta que vas a morir. En tu funeral es posible que lo reciten también, donde se dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, un Dios es. Y desde el versículo 5 en adelante da unas instrucciones muy especiales que en mi opinión describen esa alianza espiritual que tú y yo debemos buscar. Así que si tienes Biblia, ábrela, búscala. Ábrela en tu aplicación también en el teléfono, si tienes el teléfono contigo, o tu tableta, tu iPad. Deuteronomio capítulo 6, comenzaremos a leer desde el versículo 5, donde nuevamente se describe esa alianza espiritual. Y vamos a ver que hay varios comandos que Jehová nos da. Yo voy a tomar esos comandos y voy a añadir una palabra para poder describirlo mejor. Y adicional a eso, en cada comando vamos a ver elementos que promueven la salud mental. Vamos a establecer ese enlace para que te lo puedas llevar en esta noche. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien. Si estás listo o estás lista, vamos a leer de inmediato. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De seguro tú has escuchado esta frase. De hecho, Jesús la repitió durante su ministerio. Jesús le añadió y con toda tu mente. Ahí lo amplió, ¿cierto? Y sigue diciendo en el versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Maravillosa, maravillosa oración. Maravillosa oración. De hecho, cuando se habla del Shema, se habla de no solo escuchar. Shema es la palabra escucha. Así es que comienza la oración. Escucha, oh Israel. Y esa palabra en hebreo, Shema, es como le llaman a esta oración.
Y ese escuchar no es solo de oír, de escuchar, sino también de acción. Escucha y obedece. En la mente hebrea tú no escuchas de parte de Dios sin acción. Si no hay acción, no estás escuchando verdaderamente. Tienes oído, pero no oyes. ¿Recuerdan? Ya. Muy bien. Y en este versículo, a mí me encantan estos versículos, se nos da el proceso de cómo guiar a nuestros hijos. La pregunta sería, ¿cómo comienza el proceso? ¿Cómo comienza el proceso? Veamos el versículo una vez más. ¿Cómo comienza el versículo 5? Oh, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama, ama. El proceso de criar a nuestros hijos no comienza, escúchame bien, no comenzó cuando nació tu niño. No comenzó ni cuando te casaste. Comenzó mucho antes, comenzó cuando tú comenzaste a experimentar a Dios. Ya allí Dios estaba comenzando en ti el proceso de tu futura generación. ¿Estás conmigo? Oh, yes, porque el proceso de criar a tus hijos comienza contigo. Tú no puedes ofrecer lo que no tienes. A mí me encanta la cocina y cocino de todo un poco. Arepas, pupusas, obviamente comida mexicana, chilaquiles, tacos, de todo lo que se ocurra, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero si usted va a mi casa, quizás yo no le pueda ofrecer esas cosas de manera inmediata, porque en mi casa no siempre hay tortillas, en mi casa no siempre hay harina, o masa, o maseca, no hay. Ahora, si tú me dices, Gamaliel, hazme algo con plátano, hazme tostones, arañitas, mofongo, mangú, oh, ahí sí estamos hablando, porque en mi casa siempre hay plátano, plátano maduro y plátano verde, siempre tiene que haber, siempre tiene que haber. Yo te puedo ofrecer de lo que tengo, y la crianza de nuestros hijos descansa en lo que tienes. Tú no puedes ofrecerle a tus hijos amor por Dios si tú no estás experimentando ese tipo de relación con Dios. Y si nuestra meta es enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, a convertirse en discípulos de Jesús a través del amor, yo necesito amar a Dios. Yo necesito ya ser discípulo. Y en el versículo, Jehová le está diciendo, guarda estas cosas en tu corazón. Vas a amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero también guarda en tu corazón, enfatiza la palabra corazón. Y cuando hablamos de corazón, por lo regular, nos vamos a lo emocional. Ya utilizamos la palabra corazón para ilustrar cosas emocionales. Ay, tu cariño me llega al corazón, te amo con todo el corazón, tengo el corazón partido. Son cosas del corazón. Pero en la Biblia la palabra corazón se utiliza de diversas maneras y creo que ya allí hay una enseñanza poderosa para nosotros. De varias maneras. Yo quiero ilustrarte quizás tres de ellas. Tres de ellas. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de emociones, por supuesto. Y hay ejemplos de eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, no se turbe vuestro. Exacto, no se turbe vuestro corazón. Jesús sabía que sus discípulos estaban ansiosos, que estaban ante la incertidumbre de perder a su maestro. Y Jesús utiliza la palabra corazón para decirles, hey, no estén ansiosos, no se preocupen. Emociones, emociones. Pero también encontramos en la Biblia la palabra corazón utilizada para referirse al pensamiento. Un ejemplo de eso es Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 se narra cómo Jesús perdonó y sanó a un hombre paralizado. ¿Recuerdan? Y en los versículos 21, 22 por allí, los fariseos, los maestros de la ley, comenzaron a pensar para ellos mismos, hey, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que se cree? Está hablando blasfemia. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Lucas dice, y Jesús, sabiendo lo que pensaban, les preguntó, ¿qué están pensando ustedes? ¿O por qué piensan estas cosas ustedes en sus corazones? ¿Ya? Entonces hay una aplicación también para la palabra para la palabra corazón, ¿ya? Conectado a pensamientos. Pero no es solo eso, quiero añadirte un tercero. Cuando vemos la historia de Daniel, en Daniel capítulo 1, versículo 8, nos dice que Daniel propuso ¿en qué? Eso, en su corazón. La historia de Daniel nos demuestra que no solo se trata de emoción o incluso de pensamiento, también se trata de voluntad. Daniel lo que decidió fue poner su voluntad por debajo de la voluntad de Dios.
¿Y por qué esto es importante? ¿Sabes por qué? Porque en este proceso de nosotros criar a nuestros hijos, en el proceso de convertirlos en discípulos, en el proceso de procurar que tengan salud mental, que estén saludables emocional y mentalmente, nosotros vamos a tomar decisiones. Y en ocasiones esas decisiones van a estar atadas a la emoción y vamos a llevarlas a cabo. Déjame darte un ejemplo. Aquí el hermano Juanito decide que va a orar todas las noches con Juanito Junior porque él entiende que la oración con su hijo va a contribuir para que crezca espiritualmente y para que esté saludable emocional y mentalmente también. ¿Ya? Y cuando toma la decisión está tan seguro de los beneficios que hay emoción en él. Y Juanito, el hermano Juanito, va al cuarto de Juanito Junior y ora con él. Y lunes, martes, miércoles y pasa una semana, pasa 2 semanas, pero quizás a la tercera semana Juanito llega tarde del trabajo, llega cansado, no tuvo un buen día y dice yo no tengo ganas. La emoción ya no está. ¿Y a qué debe recurrir? ¿O a qué recurrimos? Bueno, normalmente cuando la emoción no está decimos, oh, pero yo sé que hay beneficios. Yo debo hacerlo. No puedo rendirme ahora. Comenzamos a racionalizar nuestro entendimiento o a racionalizar los beneficios de lo que estamos haciendo. ¿Me siguen hasta allí? Y quizás vamos y lo hacemos. No lo hacemos porque estamos en emoción, sino porque estamos ahora en pensamiento. Corazón, corazón. Y el detalle de esto es que van a haber días en que tú no ni siquiera vas a entender el por qué o no vas a verle beneficios a nivel racional. ¿Y qué toca hacer? Nos toca decir, Señor, quizás yo no lo veo, quizás yo no lo siento, pero tú dices en tu palabra que debo hacerlo, lo voy a hacer. Voy a rendir mi voluntad a la tuya. ¿Mm? El gimnasio, aquellos que ya nos estamos acercando al final del año y mucha gente ya no está yendo al gimnasio, pero el 1 de enero, ¿qué va a pasar? La emoción va a ser tan grande que los gimnasios van a estar llenos. Hasta el 15 de enero. El 15 de enero ya disminuyen los números porque la emoción se fue. Y solo quedan los que entienden, oh, esto me hace bien. Pero van a haber días durante el año en que decimos, esto me hace bien. Yo ni sé. A veces ni veo los resultados. Debo ir. Déjame ir. Voy a ir como quiera. ¿Ya? A niveles espirituales más profundo, más hermoso. Pero ese es el concepto. Ese es el concepto. Y dice, guárdalo en tu corazón. Y luego de eso, podemos leerlo una vez más. Es importante que lo tengamos fresco en nuestra mente. Luego de eso, hay varios comandos directos de parte de Dios. Yo voy a compartir con ustedes 4. Y recuerden que en cada uno de esos comandos podemos atarlo a beneficios o tareas que tenemos para fomentar la salud mental en nuestros hijos. ¿Están conmigo? Muy bien. Ese es el principio. Si te conectaste ahora con nosotros, estamos hablando de cómo expandimos la salud mental, cómo salimos, la expansión de la salud mental. Cuando tú eres saludable emocionalmente, impactas la vida de otros, especialmente de tus hijos. Y hemos concluido, o les estoy sugiriendo, que discipular a nuestros hijos cubre todo lo que es necesario para fomentar salud mental en nuestros hijos. O en otras palabras, hacer alianza espiritual con nuestros hijos cubre con todos esos tareas, requisitos o elementos que nosotros podemos poner en su lugar para bendecir a nuestros hijos y para que ellos estén saludables emocionalmente y mentalmente. Y estamos hablando basados en el versículo 6 o 5 en adelante del capítulo 6 de Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y a partir del versículo 7 encontramos los 4 comandos que quiero compartir contigo. Número 1, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Número 2, háblales de ellas cuando estés en casa, en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8, átalas. Punto número 3 en el versículo 8, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Y número 4, en el versículo 9, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Interesante, ¿verdad que sí? Vamos al primero. ¿El primero cuál es? El primero es, incúlcaselas. Es lo que nos está diciendo acá el autor de Deuteronomio a través o inspirado por el Espíritu Santo. Incúlcaselas. Y la palabra clave que quiero conectar a esta orden es ejemplo. Ejemplo.
la guianza, escúchame bien, la guianza moral y bíblica de nuestros muchachos, de nuestros niños, se completa, se logra mejor, por lo menos, no de una manera eh, con una educación formal que es limitada en tiempo, sino que se logra mejor, esa guianza se logra mejor con el constante ejemplo de los padres. Y ese constante ejemplo de los padres viene de la convicción de que yo estoy experimentando a Dios, de que yo estoy viviendo con Dios. ¿Están conmigo hasta allí? Es importante que lo entendamos. Incúlcaselas, pero ¿de qué manera? En ejemplo. Y hace 50 años atrás surgió una teoría psicológica de un hombre llamado, se me escapó el nombre ahora, pero me voy a acordar. Iba a decir Albert Bandura, pero ese es otro. Ya me voy a acordar. Un psicólogo en los 80 creó una teoría psicológica acerca del aprendizaje en los niños, utilizando ciertos experimentos con un muñeco bobo, ¿no? Esos muñecos que golpeas de aire que vuelven. Y él determinó o concluyó que los niños aprenden más por observación. Los niños aprenden más por observación. Es lo que él llamó aprendizaje observacional. Aprendizaje observacional. Déjame ver si encuentro el nombre por acá. Sí, sí, Albert Bandura. Ya, Albert Bandura. No estaba tan mal, no estaba tan mal. Eh, y este aprendizaje observacional, la Biblia nos dice, nos enseña, lo que tú vives en acción tiene mucho más poder que lo que dices. No es que lo que dices no tiene poder y lo vamos a ver más adelante, pero lo que los niños ven tiene mucha más fuerza. Entonces, para fomentar salud mental en nuestros hijos, debemos modelar buenas prácticas. Debemos modelar buenas prácticas y eso está dentro del discipulado. Debemos también observar si hay cambios en ellos, obviamente, pero ir modelando buenas prácticas que incluyan límites que sean saludables. Los límites son buenos. A veces los padres llegan a conversar conmigo y piensan que el dar libertad, lo que describen como libertad, que no es libertad real, dejar que los niños hagan lo que deseen y que se descubran, es hacerle un favor a sus hijos. No, familia, no. Los límites son importantes. Los límites brindan seguridad. Los límites aumentan la autoestima o contribuyen para que aumente la autoestima. Los límites te dan oportunidad de monitorear a tus hijos y de guiarlos de manera más efectiva. Modela buenas prácticas, monitoréalos, pero también crea límites. Crea límites. Primera palabra, ¿cuál era? O incúlcaselas. Incúlcaselas. Es decir, da ejemplo de lo que Dios te está llamando a hacer. Da ejemplo de lo que es vivir enamorado de Dios. Da ejemplo de lo que es ser discípulo de Jesús. Incúlcaselas. ¿Ok? Modela buenas prácticas, observa si hay cambios en ellos, crea límites saludables. Muy bien. El segundo punto que quiero compartirte es háblales. Este es el segundo comando que encontramos allí en Deuteronomio capítulo 6, en el Shema. Y la palabra que he añadido al comando es intencionalidad. A mí me encanta esta palabra. Y si has escuchado mis predicaciones o mis seminarios, notarás que la utilizo bastante. Intencionalidad es hacer las cosas a propósito, hacer las cosas planeadamente, no como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho hacía las cosas sin querer queriendo, ¿recuerdan? Exacto. Nosotros no, nosotros hacemos las cosas queriendo, nosotros hacemos las cosas con intención, intencionalidad. Esta es la palabra clave conectada. Y es que ofrecer un buen ejemplo es primordial, pero no lo es todo. No elimina la responsabilidad de enseñarle con palabras. Él dice, háblales o enséñales. Hablarle con palabras y con la palabra de Dios y del amor de Dios o de la palabra hecha persona es necesario. Y esto requiere obviamente que te organices, que saques tiempo, que lo pongas en tu calendario.
un momento especial para hablar con tus hijos de Dios, de su amor, de su plan, de quiénes son ellos en Dios, cuál es su identidad, de dejarles saber que son amados, dejarles saber que son amados, hablar con ellos también de emociones y pensamientos regularmente, enseñarles a identificar esas emociones, esos pensamientos, a etiquetarlos, a llamarlos por el nombre correcto y obviamente a manejarlos de manera efectiva. Todo eso también nos lo enseña la Biblia, ¿ok? Y es parte de discipular a nuestros hijos. Cuando hablamos de discipulado, discipular no es evangelismo. Evangelismo es compartir las buenas nuevas de salvación. Discipular es hacer vida en base a esas buenas nuevas. Y el hacer vida incluye todo en mi vida. Incluye cómo me relaciono con mi pareja, incluye cómo me relaciono con mis hijos, incluye si soy responsable en mi trabajo, incluye cómo reacciono en el tráfico, en la autopista. Discipulado incluye todo en mi vida. Por lo tanto, cuando estoy enseñándole a mis hijos, tratando de hacerlos discípulos, eso debe incluir todo en mi vida, incluyendo el que ellos sepan que son amados, que las emociones no son malas, que podemos manejarlas, que podemos controlar nuestros pensamientos, que podemos controlar también, obviamente, cómo nos manejamos. Y todo eso es parte de la salud mental. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos. Bien, muy bien. El próximo elemento que está allí, o el próximo comando, es átalas. El primero era incúlcaselas, damos ejemplo. El otro era háblales, la intencionalidad. Y ahora estamos en átalas. Y la palabra clave a esta orden que he decidido compartirte es continuo. Continuo. El discipulado es un proceso para toda la vida. Y los padres deben comprometerse a guiar a sus hijos por toda la vida. Tus hijos no dejan de ser tus hijos a los 18 años. Es necesario. Obviamente cambian, la relación va cambiando, las responsabilidades va cambiando, cada etapa del desarrollo requiere algo diferente. El niño de 15 no requiere exactamente lo mismo que el niño de 1. Pero en cada etapa nosotros debemos estar involucrados y el proceso se hace más fácil si involucramos más personas. Porque tú no puedes estar con tu hijo 24/7, ¿ok? Ni conviene tampoco que estés 24/7 con tu hijo. Necesita experimentar otros círculos, otras personas, otras dinámicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer alianzas, no solo con el hijo, también con otras personas, involucrar a los abuelos, a los tíos, a amigos, a gente de la comunidad, al pastor, a gente de la iglesia, ¿ya? De manera que sea toda una tribu criando a tu hijo, toda una tribu enseñándole a tu hijo cómo ser un buen discípulo de Jesús. Y cuando hablamos de salud mental, este elemento de atarlas, de que es un proceso continuo, pues se identifica otras cosas que tú y yo podemos hacer para fomentar salud mental en nuestros hijos. Para mejor salud mental, dentro de este comando de atarlas, es bueno crear rutinas, crear tradiciones. Las tradiciones no son malas, tendemos a polarizar ciertas cosas y decimos, está el que dice la tradición lo es todo y el que dice no, la tradición no sirve. La realidad es que hay un punto medio maravilloso con las tradiciones. Las tradiciones son maravillosas cuando tienen significado, cuando nos llevan a algo mayor que la tradición misma. La rutina tiene importancia, brinda seguridad también. Es parte de establecer los límites. Y en esto de atar y de discipular a nuestros hijos como un proceso continuo, debemos estar conscientes, familia. Y hay veces que necesitamos buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Y algo muy interesante que contribuye a la salud mental es involucrar a nuestros hijos en la toma de decisiones desde que son pequeñitos. Desde que son pequeños. Dale responsabilidad. Obviamente, a un niño de 8 años no le voy a preguntar si le compro un PS5 o si pago la hipoteca. Eso no le toca a él. Es una responsabilidad muy grande para su capacidad. Pero si yo le puedo preguntar qué ropa se quiere poner este sábado y puedo darle dos opciones. Tienes este y este set. ¿Cuál de los dos deseas? Procura estar feliz con cualquiera de los dos para que respetes la decisión del niño. ¿Ya? Pero hay cosas que ellos pueden decidir y según van creciendo, eso va aumentando. Su capacidad va aumentando, su nivel de responsabilidad va aumentando. Entonces, tenemos ya 4. No, esta es la cuarta. La que voy a darles ahora es la cuarta. Primero era incúlcaselas, háblales, átalas. Y número 4,
escríbelas, dice la Biblia, escríbela. Y la palabra o la frase que quiero añadirle como frase clave es en todo lugar. El discipulado o la alianza espiritual que estamos estableciendo con nuestros hijos es en base al ejemplo, a la intencionalidad, es un proceso continuo, pero también es un proceso de todos los lugares, de todo lugar. Los judíos recibieron el comando de escribir estas palabras divinas en los postes de las puertas de su casa, pero eventualmente adoptaron la costumbre de escribir en parchments, en pedazos de piel, y enrollaban y lo ponían en un cilindrito. Y ese cilindro entonces lo amarraban en el poste derecho de cada habitación de su casa, en todo lugar. El discipulado no es un proceso de un lugar específico, sino una experiencia de vida donde quiera que tú estés. Y es necesario para eso entrar en el mundo de nuestros hijos, conocer a qué le tienen miedo, conocer cuáles son sus metas, conocer cuáles son sus preguntas, conocer cuáles son sus amigos, sus deseos, etcétera. Todo lugar, en todo lugar. Eso incluye, obviamente, no solo estar con ellos en pensamiento, sino sacar tiempo para estar con ellos físicamente. Físicamente. ¿Estás conmigo? Ojalá y sí, porque Dios tiene algo muy especial para nosotros en esta noche. Y es que Él quiere hacer alianza espiritual con nosotros y que nosotros hagamos alianza espiritual con nuestros hijos. Y parte de ese proceso de alianza espiritual es inculcarle a nuestros hijos, darle ejemplo a nuestros hijos del amor de Dios, de cuánto Dios nos ama, de que nuestro Dios uno es. Hablarles de manera intencional, enseñarles cómo vivir la vida, enseñarles que son amados, enseñarles que no tienen por qué tener miedo. ¿Estás conmigo? Oh, es que Dios es maravilloso, ¿sí o no? Escribe por allí en el chat, a aquellos que no lo han escrito, escribe los cuatro comandos que Dios te está dando. Déjales saber que son amados al hablarles. Obviamente habla de emociones, de pensamientos regularmente, pero también átalas. Ata la verdad del amor de Dios. Átala como un proceso continuo. Crea rutinas, tradiciones. Involucra más personas en tu vida y en la vida de ellos. Involúcralos en la toma de decisiones. Y entiende que es un proceso de todo lugar. Un proceso de todo lugar. ¿Te ha bendecido el Señor en esta noche? Yo sé que criar a los hijos no siempre es fácil, pero créeme, Dios está dispuesto a sostenerte. Dios está dispuesto a guiarte en cada paso del camino. Tú estás dando lo mejor de ti. Yo sé que sí, pero en Dios podemos dar aún más. Porque cuando estamos en Dios nos convertimos en mejores personas cada día más. Y de esa manera Dios nos va a ayudar a ofrecer de esa bondad y de esa mejoría a la vida de nuestros hijos. ¿Qué tal si escribes el nombre de tu hijo o tu hija en el chat y nos permites orar por ellos en esta noche? Escríbelo, escribe el nombre de tu hijo, escribe el nombre de tu hija, quizás de tus nietos también, que son hijos segundos para algunos, ¿no? Escríbelos, porque no estás solo, no estás sola. Dios te está sosteniendo, Dios te ha sostenido hasta hoy y ha prometido seguirte sosteniendo por siempre en el nombre de Jesús. Gracias a todos los que están escribiendo ya. Que la paz de Jehová les alcance y los bendiga y bendiga a sus hijos. Señor, a esta hora ponemos a nuestros hijos en tus manos. Gracias por la bendición que nos has dado de ser padres. Y dentro de la responsabilidad de ser padres, gracias por el privilegio de entender que nuestra mayor meta en la vida es amar a nuestros hijos. Nuestro mayor privilegio en la vida es amar a nuestros hijos y que parte de ese amar es convertirlos, ayudarles a que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Que podamos en el día de hoy inculcarles estas palabras, hablarles de estas palabras, atar estas palabras. Oh Señor, vivir estas palabras junto a ellos. Te amamos, Señor. Bendice a cada persona, a cada madre, a cada padre, a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios me los bendiga y los sostenga siempre. Gracias por su compañía. Mañana nos vemos una vez más.